Seguimos en 678 con Alfredo Zayala, quien seguimos acosando con preguntas. Yo tengo aquí en mis manos, se lo muestro a cualquiera de las cámaras, Economía Contramano, libro en el cual se pueden entender muchas de estas cosas. ¿Había quedado alguna pregunta pendiente, concreta? No, hace cosa de un mes, yo te preguntaba y coincidíamos en que durante enero, durante todo esto que pasó, que vos explicaste, esta devaluación que querían que fuera mayor y el gobierno pudo hacer eso, lo que coincidíamos era que quizá hubiera sido muy bueno que el gobierno hubiera dicho públicamente quiénes estaban enfrente queriendo esa devaluación mucho mayor, de modo tal también de empoderar a la ciudadanía, quizá como fue en algún momento de la 125, en otras ocasiones, como diciendo, miren, esto que nos hicieron hacer fue por esto, o sea, como explicitar un poco más una pulseada que se le salió mal. La pregunta que te quiero hacer es, eso que vos me contestaste hace un mes que coincidíamos, un mes después, viendo cómo se dieron las cosas, ¿seguís pensando lo mismo? ¿Seguimos coincidiendo en eso o cambiaste de opinión? A ver, la devaluación la definió el gobierno. Digamos, partamos de una cuestión básica, digamos. Nadie lleva el dólar de 6 a 8, número redondo, por fuera. Digamos. Ahora tenés que pensar y decir, bueno, ¿por qué tuvo que tomar esa medida? Y esa medida la tuvo que tomar porque la economía es un espacio de tensión. Y es un espacio de tensión con intereses contrapuestos de diferentes actores económicos. Y había un actor económico importante que eran los dueños de los dólares. Y los dueños de los dólares, en este caso, eran los exportadores o, si querés, productores, acopiadores, exportadores, porque la verdad que ahora esa diferencia a veces es difícil precisar, porque el gran exportador también es acopiador, también es gran productor o tiene una relación muy estrecha con productores acopiadores, o sea que uno puede decir el complejo exportador agrario. Entonces, puedo decir, pero siempre estuvo ese complejo exportador agrario queriendo tener un dólar más alto. ¿Por qué en el 2013 pudo tener más fuerza para presionar y finalmente forzar una devaluación? Mi interpretación es que hasta ese momento, el gobierno, el Banco Central, la Argentina, tenía más reservas para enfrentar esa tensión y esa puja para que se lleve a la devaluación. Porque la verdad, la devaluación no es que el mercado, el complejo exportador o los grandes atesoradores de dólares, que no son pocos, en Argentina, estaban buscando la devaluación. Porque además de los exportadores, son los que atesoran muchísimos dólares. No los que tienen el pequeño canutito de dólares, sino los grandes que tienen muchos dólares. Si se devalúa, ¿cuál es su efecto? Tiene un efecto riqueza inmediato. Claro. O sea, esos dólares compran mucho más productos. O sea que tienen un efecto riqueza, un beneficio. Esa puja para buscar la devaluación, la verdad, empezó en julio del 2007. Fíjate a dónde me remonto. ¿Por qué te digo julio del 2007? Porque si uno ve la evolución de la demanda de dólares, o sea, la demanda sobre las reservas, o sea, una corrida cambiaria, uno encuentra que desde julio del 2007 hasta diciembre del 2013 pasaron 78 meses. 78 meses en los meses previos a que Cristina Fernández de Kirchner gane por primera vez, hasta segunda mitad, la primera mitad de su segundo gobierno, la estuvo desafiando permanentemente. Claro. ¿Cómo podés desafiarla? ¿Cómo es? Vamos a hacer una cuestión figurada en una mesa de póker. ¿Cómo vos podés desafiar a tu contrincante? Depende el capital que vos tengas en tu mesa. Claro. Si vos tenés mucho más capital, el otro va dudando. Porque vos le vas jugando y le vas pulseando. Eso es subir la apuesta, justamente. Claro. Si a vos te va bajando ese capital, como han bajado las reservas, entonces te encontrás en una posición de debilidad relativa. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué bajaron las reservas? Entonces, vos te encontrás con que las reservas bajaron porque fundamentalmente tuviste pago de deudas con reservas. Además de que te irrumpe con fuerza el tema de la importación de combustible porque perdiste el autoabastecimiento energético. Porque creció la producción. Creció la producción y además lo tenías a Repsol.
Digamos, Claro. el tiempo que tardaste en sacarte a Repsol con su grupo local de encima, digamos, tardó bastante el kirchnerismo de decir, no, la verdad tenemos que tomar una herramienta estratégica fundamental como es la energía. Y si le sumás a la vez que empezó por la mejora del poder adquisitivo a viajar más al exterior, porque este es un elemento de ese. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, pensemos, ¿por qué la gente puede viajar más al exterior? Porque tiene un poder adquisitivo mayor, esas clases medias, medias altas. Entonces, decía, bueno, entonces, por eso decía, está barata la Argentina. La Argentina no estaba barata. Todos los rankings internacionales que quieras buscar antes de la devaluación, vos te encontrabas que Buenos Aires no era la ciudad más cara del mundo, que es lo que te vendieron permanentemente. Al revés. Más barata del mundo. Al revés. Vos te encontrabas en los umbrales que eran más caras. Precisamente ¿por qué? Porque la política económica te iba ajustando el tipo de cambio. También tenías aumento de precios, pero seguías manteniendo un nivel de precios elevados a nivel internacional. Ahora bien, vos fuiste perdiendo reservas. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto, hasta qué nivel llegás el nivel de desendeudamiento? El nivel de desendeudamiento que realizó Argentina, que es un esfuerzo colectivo, esto es lo que es, no es solo un gobierno que va pagando la deuda, es toda la sociedad argentina que va pagando la deuda para ganar márgenes de autonomía de su política económica. Llegó a un nivel tal que apenas el 9% del total de la deuda representando al Producto Bruto Interno en dólares está en manos privadas. Es bajísimo, no existe en el mundo, no existe. Muy pocos países en el mundo tienen ese nivel tan bajo de deuda en manos del sector privado en moneda extranjera. Bueno, ese sobreesfuerzo, a mi entender, es debate, eso, ojo que no todos piensan. Para mí ese sobreesfuerzo sobre las reservas te debilitó precisamente para esa puja con los sectores de poder que aspiraban a una devaluación y que la consiguieron. Bien, no, sin augurios que tal vez no podés hacer, digamos, pero y entendiendo la complejidad, ¿en qué situación estamos ahora? Digamos, todos esos embates, al decir de Bain, de los especuladores que querían hacer volar al gobierno por los aires, toda esta situación de las exportadoras de cereales, la baja de reservas, digamos, en este momento, ¿cuál sería el momento en el que estamos? ¿Va a haber una cosecha récord? ¿Eso va a influir en la suba de reservas? ¿Se estabiliza? ¿No se estabiliza el poder adquisitivo, los precios? Bueno, no. Bueno, otro día. Que lo que va a pasar con Racing, claro, también te puedo sumar ese elemento. Eso no, te liberamos de ese problema. Hay un elemento fundamental que me parece muy relevante, que antes lo mencioné y vale la pena remarcar, es que el Banco Central, el Ministerio de Economía, recuperó el control del mercado. Y no es una variable menor. A la vez, y se expresa una y otra vez, también saben que el tema de los precios es un problema y están abordando el tema de los precios. Entonces me parece que es diferente al escenario de enero y también diferente al escenario de noviembre, diciembre. Porque si vos me preguntás cuál es la principal medida que tomó Cristina Fernández de Kirchner en materia económica desde septiembre, octubre, noviembre, hasta la fecha, fue que designó un ministro de Economía. Donde lo que hizo es que antes estaba, la verdad, fragmentado. Lo tenías a Lorenzino, a Echegaray, a Mercedes Marcó del Pont, a Kicillof y a Moreno. Entonces, y la verdad que no tenías una unificación. No tenías una unificación en la política económica, sobre el objetivo que lo que vos querías tomar. Acá lo que hiciste fue concentrar y mostrar un ministro de Economía. Claro. Digamos, y a que a diferencia de las historias pasadas, y que es lo que busca el poder conservador, el establishment, es que haya un ministro de Economía por encima del presidente, acá no. Acá lo que existe es un ministro de Economía que trabaja en función a los objetivos políticos que te define la política, lo que define el gobierno. Me parece que eso es fundamental. Primero, para la sociedad es que haya un ministro que explique. Claro. Y que diga, bueno, tenemos este problema, queremos avanzar, se pelea con uno, avanza con otro. Bueno, después se verán los resultados. Pero eso es fundamental. Y lo que vos tenías antes, la verdad,
es que no tenías esa figura. Y hay un elemento, si querés, y para cerrar, digamos, que la muerte de Néstor Kirchner, bueno, eso es una debilidad que después se llevó al tema económico, porque antes no tenías ese ministro de Economía tradicional, pero sí tenías una figura política dentro del poder que pensaba precisamente esos rasgos esenciales sobre la gestión económica. Después lo que tuviste fue una dispersión y ahora lo que tenés de nuevo es una unificación. Sobre una pregunta más que tiene que ver con el futuro y con lo que está sucediendo ahora con el viaje de la presidenta a Francia y la reunión con Hollande. ¿En qué medida la posibilidad de avanzar en un acuerdo con el Club de París implicaría para la Argentina normalizar el frente externo y a partir de ahí tomar crédito a tasas más convenientes, si esto es factible? Bueno, ¿no? Ese es el camino que está transitando, digamos, tratar de solucionar el frente externo. Cerraron los juicios que Argentina perdió en el CIADI, un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, que obviamente falla a favor de las multinacionales, los perdió. Argentina decía que quería que bueno, vengan a los tribunales a reclamarlos aquí, ustedes ganaron, vengan acá y se los pagamos. Lo dijeron, no. En esa tensión se generó una resistencia muy fuerte de los países desarrollados, que son los que controlan el Banco Mundial y controlan el CIADI, Estados Unidos a la cabeza, que empezaban a votar en contra en la Argentina, en los créditos del Banco Mundial, en el BID y presionando el Fondo Monetario Internacional. Argentina, para solucionar ese frente externo, bueno, arregla los juicios del CIADI, arregla el tema de Repsol, busca el cierre con el Club de París, mejora las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con este nuevo índice de precios al consumidor, que hace más fluida esa relación con el Fondo Monetario Internacional, que probablemente pueda haber algún tipo de supervisión sobre la economía argentina. Y el último eslabón, que parece un poco más complejo, es la de los fondos buitres. Si vos vas cerrando esos frentes externos, que casi todos están, falta el de los fondos buitres, porque el del Club de París va a empezar el 26 de mayo la negociación. Cuando te invitan a la negociación, no hubo antes esa invitación. Es que gran parte del acuerdo está, faltan los detalles para la firma final, que salvo una catástrofe que pueda haber, no se va a firmar. Digamos, Argentina también quiso pagar en septiembre del 2008 y la catástrofe vino porque se cayó el Lehman Brothers y entonces digo, bueno, no podemos pagar, no vamos a usar. Claro. O sea que, pero ese frente externo va camino a solucionarse. En ese escenario se puede abrir la puerta para conseguir financiamiento en los mercados a tasas más bajas. ¿Pero para qué ese financiamiento? Y la verdad, para pagar la deuda que te va venciendo, no como ha sido, porque esto es un elemento importante para cuando, si se da ese caso, recordar que cuando hubo antes el endeudamiento pasado, ¿para qué era? Era para cubrir gastos corrientes, o sea, claro, o para cubrir una situación de desequilibrio del sector externo muy profundo provocado por la convertibilidad. Entonces, eso no es un buen endeudamiento. En cambio, un endeudamiento que es solamente para refinanciar la deuda que te va venciendo para tener margen de autonomía teniendo reservas, me parece que es un escenario probable, no seguro. Bien, y ahora que nos tranquilizamos sabiendo que hay una política económica, que se entiende esa política económica, que hay cada una de las decisiones, nos preguntamos, ¿pero qué hace el Poder Ejecutivo? Porque la gira de nuestra presidenta también ha tenido una mirada particular, desde los lugares de siempre, hoteles para zares y reyes. ¿Qué estará haciendo la presidenta? Vamos a este informe en 678. En Clarín, la verdad sigue recluida. Podían superar lo de ayer y vaya si lo lograron. Ayer. El Papa Francisco sigue reunido con la presidenta Cristina Fernández, que llegó un poquito tarde porque aparentemente tuvo un esguince. Mala pata. Cristina se esguinzó el tobillo izquierdo, llegó unos minutos tarde al encuentro y se tropezó. ¿Y qué pasa? Eduardo Chactura, psicólogo, ¿cómo andás? Título es: Cristina dio un mal paso en el Edén. Y las torceduras, según Martel, hablan de personas que resisten. Pero atenti, no habla de resistencia en cuanto a resistiré, sino a rigidez, ¿no? A falta de flexibilidad. Lo concreto es que las piernas, chicos, todos sabemos que hablan de un movimiento, nos desplazamos.
cuando algo ocurre en la pierna es que algo está pasando en el traslado. Hay algo que se frena. ¿A qué quiero ponerle freno? O ponerle freno al miedo. O ponerle freno al miedo. Si le duelen las piernas, señora, me parece que estaría bueno que se vaya preguntando también qué es lo que le está pasando en este momento, a dónde tiene miedo de ir, a dónde tiene miedo de ir. Hoy, aumentando el tono provocativo y agresivo, Clarín continúa enemistado con la verdad. En el diario Clarín, Cristina recluida en un hotel para reyes y zares. Recluida en un hotel. Y mientras Clarín publicaba su falsedad, Hasta La Nación pone que... Cristina ya está en Francia y se reunirá con François Hollande. La presidenta voló en el Tango 01 de Roma a París. Participará de un desfile de honor a Napoleón. Se reunirá con el presidente francés e inaugurará el Salón del Libro. Clarín. Cristina recluida en un hotel para reyes y zares. Recluida en un hotel. Tras advertir que hasta La Nación lo desmentía, Clarín le hizo una pequeña modificación a su título. El hotel de Cristina en París, un lugar para reyes y zares. Los muchachos siguen desafiando a todos los manuales de periodismo, tras machacar con el queremos preguntar e implorar por conferencias de prensa. Ayer no asistieron a la que brindó la presidenta en Roma por largo rato. Para cerrar, un breve comentario de Mariana Moyano y sobre Chactura, como su nombre lo indica, una frase de Cintia García. Mariana Moyano. No, que esta nota sobre el tipo de hotel que la presidenta en la cual se hospeda es la tercera vez que la publican y recuerdo la segunda, en la que mintieron hasta con el precio de la hamburguesa, era en París. Y ni siquiera pusieron con corrección cuando valía la hamburguesa. Pero además, perdón, pero en esa misma, en la nota esta que sale hoy, además dicen que es una invitación del Estado francés, es decir, que no es que la está pagando el Estado argentino. En realidad no tiene que aceptar ninguna invitación. Cintia García por el cierre. No, una frase de los psicólogos dicen, interpretación fuera de sesión es agresión. Vamos a la tanda en 678, ya volvemos. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que